Buenas noches, Yurley, Alexander, Orlando, ¿cómo están? Buenas noches, muy bien. Gracias por preguntar. Buenas noches a todos. Muy bien, gracias a Dios. Se acabó de conectar Daibelis. ¿Cómo estás, Daibelis? Listo, listo, listo. Listo, ya logré. No me estaba respondiendo el aplicativo. Ahí están viendo la pantalla de la presentación. ¿Me confirman, por favor? Sí, señor, se ve. Sí, señor. Ok, ok, perfecto. Entonces, como de costumbre en estas reuniones, el objetivo es socializarles, contextualizar aspectos que considero significativos y en los que suele haber controversias, situaciones a veces apremiantes en los proyectos, relacionados lógicamente con aspectos relacionados con la especificación, y que en este caso ya estamos entrando a la semana 3. En la semana 2 veníamos trabajando con subbases granulares. Hay unos contenidos que estamos subiendo, ¿vale? Y estamos entrando a mezclas asfálticas. Y en estas mezclas asfálticas, en mi opinión, es el material más difícil de manejar para efectos de control de calidad en proyectos viales y particularmente en estos proyectos de especificación IDU ET IC01. ¿Por qué son tan complejos de manejar? Primero porque de por sí el material es operativamente es difícil de manejar porque depende, a diferencia de la gran mayoría de materiales, depende en este caso de la temperatura de operación por tratarse de un material viscoelástico o al menos el material cementante. Y en la práctica del control de calidad, la principal dificultad también es la cantidad de ensayos y controles que tiene una mezcla asfáltica. Al respecto, voy a hacer énfasis en los siguientes aspectos que destaco y que considero, como mencioné anteriormente, relevante mencionar. Voy a empezar con el siguiente. Lo tengo aquí. Dame un segundo, por favor. Entonces empecemos con el tema de equipos irrigadores. Quizá los tomo por sorpresa. Ahí se les movió la diapositiva, la pueden ver. En algún momento se quedan congeladas. Entonces estamos en el capítulo 6. Capítulo 6, riegos y mezclas asfálticas. Generalidades para riegos y mezclas asfálticas, capítulo 600. Como les he indicado anteriormente, esta lección la van a encontrar en la plataforma cuando tengan la oportunidad de ingresar. Entonces tenemos básicamente materiales, etcétera. Eso lo vamos a ver en la plataforma. ¿Okay? Vamos directo a equipos. Equipos. Vamos a equipos. Listo. Equipo. Aquí equipo relacionado con riegos asfálticos, transporte y emulsión. Básicamente equipo de transporte para emulsión. Equipo de limpieza, carro tanque e irrigador. ¿Por qué traigo el tema del carro tanque irrigador? Porque una cosa es lo que nos está exigiendo la especificación o lo que nos ha venido exigiendo la especificación IDU, porque de hecho esto viene desde la especificación IDU 2011. Y otra cosa es lo que en la práctica nos llega a los proyectos, ¿vale? Entonces, mi llamado es a que revisemos este requisito y implementemos los mecanismos para que se logre un uso adecuado de equipos de irrigación, sobre todo en estos proyectos urbanos, donde es cierto que tenemos limitaciones muchas veces de espacio, pero esto es justificable más que todo en proyectos de conservación, donde hay áreas de intervención pequeñas y es normal que se tenga que usar equipos alternativos, ¿ok? Pero una obra nueva, una vía nueva, donde podemos lograr tramos medianamente aceptables, se justifica exigir el uso de equipos de irrigación adecuados. ¿Como cuál? Aquí la especificación nos hace mención a que toda aplicación
de productos asfálticos en forma de riego debe realizarse por medio de un carro tanque irrigador. ¿Ok? Se prohíbe la aplicación de riegos con escoba o empleando recipientes que apliquen el producto por gravedad. Esto aplica para la ejecución de riegos de imprimación, liga y curados cubiertos por la presente especificación. ¿Listo? Ya de una vez nos habla de un carro tanque irrigador y nada de equipos manuales o esparcir las emulsiones asfálticas de forma directa o manual. El carro tanque irrigador debe cumplir las exigencias mínimas que garanticen la aplicación uniforme y constante. Aquí la palabra clave es la uniformidad. ¿Vale? Ahorita voy a explicar por qué. Y constante del producto asfáltico para riegos a la temperatura apropiada. ¿Listo? Entonces, también partamos aquí. La especificación nos exige un control de temperatura para la irrigación. ¿Qué observo yo en las obras? Llegan unos carrotanques en condiciones muchas veces deplorables. Nadie se fija en si cumple con temperatura y mucho menos dosificación. Y mucho menos la irrigación uniforme. ¿Por qué? Porque suelen ser a lo sumo carrotanques, pero la aspersión no deja de ser manual. ¿Por qué? Porque al final hay un operador con una manguera en la punta, así tenga una barra esparcidora, pero depende finalmente del operador de cómo hace la aspersión en el área que se va a intervenir. Entonces, estamos aplicando un procedimiento como si alguien estuviera haciendo una fumigación manual, como cuando vemos en una finca una persona haciendo fumigación. Eso no es lo que nos pide la especificación. ¿Sí? Lo que nos pide es un equipo de verdad que, traducido en la práctica, traiga una flauta. ¿Y por qué es importante la flauta? Para cumplir ese requisito de uniformidad. Uniformidad. Ya no depende del operador, de si el operador se concentró en un área específica, sino de si el equipo uniformemente hace la aspersión en el área. ¿Vale? Quizá lo que estoy mencionando a alguno le sorprenda porque se entiende que eso es lo básico. En la práctica no está ocurriendo en las obras en Bogotá. Yo no lo veo que se cumpla, ¿vale? Y es un aspecto relevante porque finalmente los que hayan tenido la oportunidad de revisar en algún momento un diseño de pavimentos, el diseño dentro de su modelo incluye una variable y es si las capas asfálticas son ligadas o no. Y esa condición de estar ligadas o no, de alguna manera, representa esa resistencia al corte que existe en el momento en que realmente está adherida una capa a la otra, porque genera resistencia a este deslizamiento, resistencia al corte, que aporta finalmente a la estructura de pavimento. Entonces, un adecuado proceso de imprimación garantiza que esa condición que se asume en el diseño, realmente en la ejecución de campo, se cumpla. Sus dispositivos de irrigación deben proporcionar una distribución transversal adecuada del ligante, como vemos en esta imagen. El vehículo debe estar provisto de un velocímetro calibrado en metros por segundo. ¿Por qué la velocidad del equipo es relevante? Porque finalmente la tasa o de volumen de aplicación de ese imprimante por unidad de área se logra a partir de la calibración con la velocidad del vehículo. Parece complejo, pero ese es un cálculo que hay que hacer una sola vez, ¿vale? Por parte de la empresa que suministra este servicio. Insisto, en la práctica es simplemente un hombre con una manguera haciendo una esparción o esparciendo el producto y controles realmente precarios. El vehículo debe estar provisto entonces visible al conductor, el velocímetro, pues todos los carros tienen velocímetro, para mantener la velocidad constante y necesaria que permita la aplicación uniforme del asfalto en sentido longitudinal. Entonces ese carro tanque irrigador debe aplicar el producto asfáltico a presión. ¿Listo? A presión. Tampoco
se evidencia eso en la práctica. Sí, obviamente tiene una motobomba para poder impulsar ese fluido semiviscoso como lo es una emulsión, pero garantizar que, que se haga la imprimación o el riego de liga de forma vertical, perpendicular a la superficie, lo garantizamos por medio de un equipo o un dispositivo como el que vemos en pantalla. También debe estar provisto de un termómetro para el ligante, porque finalmente también en un material viscotérmico o viscoelástico, como mencioné hace un momento, pues depende de ese control de temperatura, cuyo elemento sensible no se puede encontrar cerca de un elemento calentador. Eso en cuanto a ese equipo. En la práctica, en la realidad, veamos lo que ocurre. Es este sistema de aplicación. ¿Cumple los requisitos? No. ¿Listo? Esto sería para áreas inaccesibles al carro tanque y para retoques y aplicaciones mínimas. ¿Ok? Esta es una situación excepcional. ¿Ok? Por ejemplo, como ocurre en un trabajo de conservación o de mantenimiento. Pero veamos que el equipo de todos modos está provisto de su flauta. Él viene preparado para una aplicación normal. Que en esta área tan pequeña no es práctico porque no se logra desarrollar esa velocidad de operación. Es una realidad. Entonces, excepcionalmente trae esa manguera para que el operador haga la aspersión. Pero no en un proyecto nuevo donde deberíamos tener un tramo de 100, 200 metros disponible, hacer este tipo de aplicaciones. Listo. Eso en cuanto a ese equipo en particular, quería hacer ese comentario. Vamos a verificar el otro aspecto relevante y es la compactación de la mezcla, que es el numeral 605.11. Busquemos ese numeral en particular, 605.11. Finalmente, estos trabajos de mezcla asfáltica, al final la inspección principal termina convirtiéndose en el cumplimiento de un requisito de compactación. Entonces verifiquemos ese aspecto en particular y las variables que allí se establecen y las principales preguntas que se hacen en obra. Compactación de la mezcla, numeral 605.11. La compactación de la mezcla se debe realizar según lo validado por el interventor en el tramo experimental. Entonces, el tramo experimental tenemos que tenerlo en cuenta a lo largo de todo el proyecto, a lo largo de todas las actividades. En el caso donde no aplique la realización de tramo experimental, esta se debe comenzar una vez extendida la mezcla, a la temperatura más alta posible. Entonces, la especificación no nos indica una temperatura de compactación. Ese es como el principal concepto que debemos tener en cuenta. No tenemos fijada o establecida una temperatura de compactación. A lo sumo, en el tramo de prueba, precisamente con esas pruebas que tenemos que hacer, con esa mezcla en particular, determinar si hay una temperatura más conveniente para iniciar esa actividad de compactación. Dice la más alta posible. ¿Por qué? Porque aquí mismo nos lo explica. Con que ella pueda soportar la carga de compactación. Es decir, una temperatura típicamente de llegada de una mezcla de 180 grados, es posible que la mezcla tenga muy baja viscosidad en ese momento y la operación de compactación no sea apropiada porque prácticamente se va a hundir el equipo de compactación, no va a soportar la carga de compactación. O la que menciona aquí, sin que se produzcan agrietamientos o desplazamientos indebidos. Las temperaturas de compactación de la mezcla asfáltica en caliente se deben encontrar dentro del rango y no nos da la temperatura, nos dice es un rango de viscosidad. ¿Ok? ¿Quién está en campo verificando viscosidad? Nadie. Nosotros verificamos en campo temperatura, sí, pero el criterio no es la temperatura, es la viscosidad del asfalto. Entre 250 y 310 centistoks. Entonces, ¿cómo así? ¿O es viscosidad o es temperatura? Es viscosidad.
En campo lo hacemos por medio de temperatura. Ahora, ¿cómo determinamos si estamos dentro de ese rango de viscosidad? Pues por parte de la curva de viscosidad del asfalto. Esa curva es la que nos indica la relación entre viscosidad y temperatura, y en campo buscamos, una vez verificado por medio de esa curva a qué temperatura corresponde esta viscosidad y esta viscosidad, podemos determinar para ese tipo de cemento asfáltico cuál es el rango de temperatura necesario para esa compactación, que puede ser entre 100, 140, entre 120 y 150, de 90 a 160. Hay que verificarlo en esa curva de viscosidad. ¿Listo? Entonces, lo que quería era aclarar, porque muchas veces me han hecho esa consulta: ¿cuál es la temperatura de compactación? Llegó la mezcla y se compactó a 90 grados, se compactó a 80 grados. ¿Puedo hacer la actividad? ¿No la puedo hacer? No tenemos un criterio de temperatura. Dependemos de esa curva de viscosidad. ¿Ok? Porque no es raro que una instalación de mezcla tenga problemas, ya sea por lluvias. Por ejemplo, aquí en Bogotá la lluvia suele ser el principal problema para instalar mezcla asfáltica. Nos toca esperar muchas horas para hacer actividades de secado o limpieza, y estemos cerca de una temperatura alrededor de los 100 grados. Y el factor decisivo es, nuevamente explico, es la viscosidad. ¿Ok? Eso en cuanto a este aspecto tan relevante. Vamos con el siguiente. Compactación de la mezcla. Las juntas de trabajo. Entonces, eso lo tenemos en el 605.2, justo aquí al lado del numeral de compactación. Y es lo siguiente: todas las juntas deben presentar la misma textura, densidad y acabado que el resto de la capa compactada. Es decir, cuando estemos trabajando en caliente, al menos, esa junta se debe borrar prácticamente con la actividad de aplicación del riego con aplicación del riego, no. Borrarlo durante la compactación con venteo, etcétera, y darle un acabado uniforme a todo el pavimento. Las juntas entre pavimentos nuevos y viejos, o entre trabajos realizados en días sucesivos, deben cuidarse con el fin de asegurar su perfecta adherencia. A todas las superficies de contacto de franjas construidas con anterioridad se les debe aplicar manualmente una capa uniforme y ligera de riego de liga antes de colocar la mezcla nueva, dejándolo curar suficientemente. Esto sí es una práctica común, no tiene demasiada novedad, pero obviamente hay que garantizar ese cuidado a la hora de elaborar juntas de construcción cuando aplicamos mezclas asfálticas. Pero continuemos, hay más aspectos. En las capas que funcionen como rodadura, las juntas transversales se deben compactar transversalmente. Es decir, esta junta transversal la compactamos de esta misma forma con el compactador. Los bordes de las juntas longitudinales que sean irregulares, presenten huecos o estén deficientemente compactados, deben ser cortados para dejar al descubierto una superficie lisa vertical. Traducción: este borde irregular donde terminamos una instalación de mezcla, que muchas veces queda en curva, debemos cortarlo transversalmente. ¿Listo? Hacer un corte a 90 grados. Donde el interventor lo considere necesario, se debe añadir mezcla que, después de colocada y compactada con pisones, deben ser compactados mecánicamente. Básicamente es en esos puntos complicados, pues hacer los rellenos que sean necesarios. Se debe procurar que las juntas de capas superpuestas guarden una separación mínima de 5 metros. Bueno, ¿qué significa esto? Capas superpuestas, es decir, una capa inferior, por ejemplo, de base asfáltica. Vamos a ver si se conectó alguna persona más. De momento ya estaríamos completos. Somos aproximadamente 9, 8 personas en este momento. Listo, continúo.
Capas superpuestas. Entonces, si tengo una capa inferior de mezcla asfáltica y ahí tengo una junta transversal, aquí guardo separar junta de superficies, sí, transversales, ahí tengo una junta transversal, no debo hacer esa junta encima, nuevamente, para la siguiente capa. Debo tener un traslapo, garantizar un traslapo de al menos 5 metros, es decir, aquí el dibujo pues no es que esté bien acotado. Tenemos esta junta en la capa intermedia. Cuando instale rodadura, la próxima junta no la debo dejar aquí encima, sino al menos a 5 metros de separación. Y en el caso de las juntas longitudinales, es decir, el traslapo de juntas longitudinales igualmente para la capa intermedia, cuando instale rodadura, no voy a dejar ese plano de falla sobre la misma junta, sino que debo hacer un traslapo mínimo, en este caso, ya no es en metros, es al menos 15 centímetros, 150 milímetros, para que no se genere ese plano de falla en el que con el tiempo típicamente empezamos a ver fisuras por juntas longitudinales en los pavimentos existentes. Hay que evitarlo traslapando también esas juntas longitudinales. Y una novedad en esta especificación que se volvió requisito es esta última. Cuando se generen uniones entre mezcla asfáltica nueva y una existente, ¿dónde nos ocurre más esto? En las actividades de conservación, en los parcheos. Una capa asfáltica nueva y una existente, se debe colocar un sello asfáltico en toda la longitud de la junta generada. Entonces, para traducirlo, por ejemplo, parcheos siempre se deben sellar con sello asfáltico, siempre. Antiguamente lo que hacíamos era, o lo que se exigía, era la aplicación del riego de liga en esa cara de adherencia. Eso ya no, ¿listo? Se debe hacer, obviamente, pero para garantizar que no se genere una dilatación que nos dañe nuevamente esa unión, se debe aplicar es un sello asfáltico encima. Básicamente es como un sello de fisura, pero sobre esa junta de construcción entre mezcla existente y mezcla nueva. Otro aspecto importante es el 606.1, controles generales de cotas. 606.1, busquemos. Bueno, no nos quedó aquí montado en esta presentación, pero no importa, aquí lo traigo en la norma, vamos a buscarlo. Vamos a verificarlo. ¿Por qué cotas? Porque básicamente el cumplimiento de cotas y espesores es también un tema trascendental donde solemos tener problemas en los que nos requieren toma de núcleos y se genera ahí toda una serie de situaciones. Entonces, en cuanto a las condiciones de entrega y recibo de los trabajos, controles generales, aquí todavía no hemos entrado siquiera a los ensayos de laboratorio. Tenemos aquí escondidito al final, aquí, que uno de los controles generales es inspeccionar y validar que la cota, aquí no estamos hablando de espesores, sino cota, de cualquier punto de la mezcla asfáltica compactada en capas de base asfáltica, no varíe en más de 15 milímetros, ¿ok? De la proyectada. Varíe, ¿ok? Entonces, traducción, cuando hablamos de cota, la tolerancia que nos da la especificación es de 1,5 centímetros en capas de la base asfáltica, ¿ok? Y cuando hablamos ya de capas intermedias y rodadura, esa tolerancia de cota va a ser de 1 centímetro, ¿ok? Más o menos 1 centímetro. ¿Listo? No nos lo indica en ninguna otra parte de este capítulo 600. Entonces, importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces el área de topografía y el área de calidad o incluso los residentes a veces andan como cada uno por su lado y las topografías muchas veces usan el criterio de más o menos 1 centímetro, casi que para todo. No siempre es así.
Aquí tenemos una tolerancia mayor en capas asfálticas, en base asfáltica, y sí vamos a tener más o menos 1 centímetro de cota en intermedio y rodadura. Aquí no estamos hablando de espesor. Ahora, luego vamos a ver el tema de espesor. Entonces, vamos ahora a verificar el numeral 606.2, controles específicos para el recibo y tolerancia. Vamos a la presentación, donde también tenemos unos aspectos significativos para verificar. 606.2. ¿Qué tenemos por acá? Entonces, aquí ya básicamente entramos a los controles, ya como tal de los ensayos, donde nos indica la especificación que tanto las condiciones específicas de recibo como las tolerancias para las obras ejecutadas se indican en las especificaciones correspondientes. Recordemos que estamos revisando el capítulo 600, que es general para cualquier tipo de mezcla asfáltica, pero es el capítulo más importante porque es el que tiene la gran mayoría de indicaciones que nos aplican de forma transversal a cualquier mezcla. Todos los ensayos y mediciones requeridas para el recibo de los trabajos, veamos aquí esto. Todos los ensayos y mediciones requeridas para el recibo de los trabajos especificados deben estar a cargo del interventor, salvo que el pliego de condiciones del contrato establezca otra cosa. Normalmente en los proyectos de obra civil, el que tiene la carga sobre los ensayos de laboratorio es el contratista, ¿vale? No significa que eso haya cambiado, pero al menos esta frase así lo hace ver, ¿ok? No voy a hacer un juicio de valor, esa es la indicación y así es como está planteado en la especificación, ¿ok? Ahora bien, esto básicamente se contradice con lo que vamos a ver a continuación, pero aún así lo indica y ustedes tienen que ser conocedores de eso, de que todos los ensayos y mediciones requeridas para el recibo de los trabajos especificados deben estar a cargo del interventor. Aquellas áreas donde los defectos de calidad y las irregularidades excedan las tolerancias deben ser corregidas por el contratista, pues como lo indican todas las partes de la especificación. Sobre este punto que acabo de mencionar, ¿por qué digo que entra en contradicción con lo que dice más adelante? Porque básicamente, donde ya nos indica cuáles son los controles que se deben hacer y las frecuencias, vemos aquí que quien tiene la carga principal es el contratista. Entonces, pareciera, y para eso son estos espacios, para que lo dialoguemos. Si alguien tiene un comentario, pues por favor levanta la mano. Pareciera un error de redacción posiblemente, o se intentó en el momento en que se redactó implementar esa medida, pero en la práctica quien tiene los mayores controles, cantidad y frecuencia de ensayos, es el contratista. ¿Por qué? Porque granulometría se le está exigiendo ejecutarla cada 1600 metros cuadrados, mientras que el interventor lo hace con una frecuencia de la mitad de lo que la tiene el contratista. Entonces no coincide con eso que acabamos de leer en este momento, pero así es como está descrita la especificación. Lo mismo con todas las propiedades. Aquí índice de plasticidad, pues están igual los dos contratistas, el contratista y el interventor, etcétera, y así en adelante para todos los controles que hay. ¿Okay? Sigamos con un aspecto relevante y que puede generar discusión, de hecho ya las he tenido, y es el control de materiales para riegos y producción de mezclas asfálticas. Entonces, control de materiales, sí, control de materiales para riegos y producción de mezclas asfálticas. Entonces, vamos a ver. Entonces, el 606.211 nos indica que calidad, ese es el subtítulo, calidad para el uso de agregados. Aquí ya estamos hablando nosotros normalmente en los controles de calidad
que hacemos y que sustentamos o que veníamos sustentando de las mezclas asfálticas utilizadas en cada proyecto, se incluían los controles también de cada uno de los componentes, ¿ok? De cada uno de los componentes. Esos controles, pues al tratarse de cada uno de los componentes, incluían agregados, cemento asfáltico, entre otros, si hay aditivos, etc. Listo, incluyendo el ligante asfáltico. Y aquí la especificación al respecto de este aspecto, que es agregados pétreos y llenante mineral para el uso de ese material, nos indica lo siguiente. Para la fabricación en obra de la mezcla asfáltica en frío, al igual que cuando se prevé la utilización de agregado de protección para ríos de imprimación y curado, no, aquí no está lo que les quería mostrar. Permítanme y se los muestro directamente en la norma. Aquí hubo un salto. Listo, aquí. Ok, sí, aquí está. Sí, ahí estaba, solo que me confundí, disculpe. Entonces, para la fabricación en obra, ojo, fabricación en obra, ¿vale? Normalmente nosotros nos llega la mezcla asfáltica de planta, ¿listo? Entonces, esto que sigue a continuación, estos controles de agregados, son cuando se supone que hago una mezcla en obra, ¿ok? Como por ejemplo un agregado lo mezclo con emulsión asfáltica para hacer un parche, una actividad de conservación o para estabilizar un material en una capa de base asfáltica, etcétera. Fabricación en obra, ya sea mezcla asfáltica en frío, por ejemplo, al igual que cuando se prevé la utilización de agregado de protección para riegos de imprimación y de curado, para tratamientos arena asfáltica y para tratamientos superficiales, se deben utilizar los ensayos mínimos en la tabla 600.4. Entonces, estas frecuencias de ensayos a los agregados es para cuando se plantea la mezcla, realizar mezcla en obra, ¿ok? Estos controles de agregados, ensayos de control de agregados, son para mezclas en obra, ¿ok? Para fabricación en obra, ¿listo? De mezclas asfálticas en frío, ¿listo? ¿Por qué hago tanto énfasis? Porque cuando venimos trabajando en IDU 2011, no había esa distinción, ¿ok? Directamente nos solicitaba estos controles. Ahora, sí hay unos controles para fabricación en planta, son los siguientes. Vamos a buscarlo, sí quedó aquí en la presentación. Vamos a verificar, vamos a verificarlo en la norma. Entonces aquí en la pantalla están viendo es la diapositiva, ¿cierto? Me confirma, por favor. Sí, vamos a pasarnos a la norma. Vamos a pasar nuevamente a la norma. Listo, ya estamos. Entonces estábamos en calidad para el uso de agregados pétreos en obra 6211. Entonces nos pide todos estos controles dependiendo de cada tipo de mezclas. Y aquí 6212, calidad para el uso de agregados pétreos en planta. ¿Ok? En cuanto a calidad para el uso de agregados pétreos en planta, nos indica la especificación que para el suministro de las mezclas elaboradas en planta, el contratista de obra debe suministrar al interventor el certificado. Aquí vean que no nos está pidiendo que hagamos ensayos con esta frecuencia. Nos está pidiendo que entreguemos un certificado que contenga los ensayos realizados por el fabricante a los agregados a utilizar y donde se acredite su cumplimiento de acuerdo con lo indicado en el numeral 2, materiales de la especificación correspondiente a la partida de trabajo. Entonces, para concluir,
con este énfasis tan fuerte que hice en este tema. El control de calidad de agregados para un suministro normal de mezcla asfáltica, por ejemplo, mezcla asfáltica densa en caliente para un proyecto IDU ETIC01, se certifica por medio pues de un certificado de la planta. Ahora, cuando habla aquí de ensayos, no nos está pidiendo, o al menos yo no lo interpreto de esa forma, informes de laboratorio, nos está pidiendo es una certificación del fabricante que viene a ser ¿qué? La planta, una certificación formal donde indique el cumplimiento de las propiedades que se indican en cada especificación para agregados pétreos. Hasta aquí solo he hablado de agregados. No he dicho que el control de la mezcla asfáltica se hace con certificado, ¿vale? Estoy hablando de los agregados. ¿Listo? Importante entonces esa distinción. Eso es bastante positivo porque aligera un poco la carga sobre el tema de soportes para control de calidad de una mezcla asfáltica en cuanto a el componente del agregado de esa planta, de esa mezcla. El siguiente aspecto que tenemos son ya lo vimos, 6.2, calidad de agregados, para el uso de agregados pétreos en planta. Ahora pasemos al 6.2.2, control de dosificación de riegos y composición de la mezcla asfáltica. Vamos a buscarlo. 6.2.2. Listo. Aquí lo tenemos. Vamos a ampliar. Perdón porque lo tengo en este momento lo tengo en la norma. Seis, dos, dos. Listo. Dejémoslo aquí en la norma. Vamos a verificar si está proyectando o no. Otra vez. Vamos a la norma 622. Entonces, control de dosificación de riegos y composición de mezcla asfáltica. Dosificación de riegos. Entonces, el riego de liga no se dosifica por la cantidad de agua que tenga o no el riego de liga. ¿Okay? Lo que nos indica la especificación es que las dosificaciones del ligante asfáltico y del agregado de protección cuando éste se aplique y su uso sea autorizado por el interventor se deben comprobar mediante el pesaje de bandejas metálicas u hojas de papel resistente. No recomiendo las hojas de papel resistente, sino directamente las bandejas metálicas. ¿Por qué? Porque la emulsión asfáltica cuando se aplica, así sea de rompimiento rápido, ella no va a quedar seca sobre un papel, así el papel sea resistente. Entonces necesitamos sí las bandejas, porque como me decía un experto, necesitamos un medio que contenga, porque finalmente es un líquido, ¿ok? Entonces recomendación, no hojas de papel, ¿ok? Bandejas metálicas sí, ¿vale? Para que la mezcla quede ahí almacenada hasta que se cure o hasta que ya se dispare esa emulsión, colocadas durante la aplicación del ligante o la extensión del agregado en puntos del área de obra a ejecutar ubicados al azar según esta norma. Nuevamente, los puntos donde se hace la verificación de la dosificación de riegos es al azar. Y aquí lo que nos pide la especificación es verificar la tasa media de aplicación del ligante residual. ¿Listo? Ligante residual, es decir, cemento asfáltico que finalmente realmente quedó allí con independencia de la cantidad de agua con la que yo haya diluido la emulsión asfáltica. Mi recomendación es que no se hagan diluciones. ¿Listo? Siempre que me preguntan, no hagan diluciones. ¿Ok? Úsese la emulsión asfáltica tal como viene de la planta, que ya ella viene para uso directo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la especificación en ningún caso te verifica el volumen
te verifica un volumen de emulsión. Lo que te verifica es el asfalto residual. Entonces, agregarle más agua o menos, lo que estamos es engañándonos porque el agua no la medimos. Esa agua se evapora y se perdió y lo que cuenta es la masa de esa pasta cementante que finalmente queda allí. Entonces, ese era el mensaje, aclarar que ese control de los ríos de ligas se hace por medio de el ligante residual por medio de una tasa media de aplicación que también dependerá de un uso o implementación adecuada de esos carrotanques irrigadores por área de obra ejecutada y no puede variar en más de un 15% de lo autorizado por el interventor. Entonces, para esa tasa media de aplicación, lo que nos da es un rango de entre el 0,85 y el 1,15%. 1,15, que sería el 115%. Ojo con un aspecto. ¿Qué ensayos tenemos adicionales ya no al riego, sino a la mezcla asfáltica como tal? Tenemos el primero que es contenido de asfalto. Aquí no tenemos mayores novedades o mayores aspectos a verificar. Es una variable que hay que controlar, que a veces se sale, pero básicamente es aplicar el método de ensayo de contenido de asfalto y verificar que esté dentro del rango y la tolerancia que indica la especificación técnica de acuerdo con el porcentaje de asfalto definido como óptimo en el diseño de mezcla. Eso es lo que hacemos típicamente. En cuanto a granulometría, aquí sí tengo una crítica, y es la siguiente. Se debe determinar la composición granulométrica de los agregados sobre las muestras utilizadas para hallar el contenido de asfalto. Listo, o sea, la misma muestra del ensayo anterior de contenido asfáltico es la misma que se usa para granulometría. ¿Por qué es la misma? Porque cuando la mezcla que tomamos en el proyecto se toma es el agregado envuelto en su matriz de cemento asfáltico. Y esa granulometría se hace después de que se retira ese asfalto de la mezcla. Y ese retiro se hace por medio de una centrífuga en el ensayo anterior. Entonces, ese agregado que queda después de hacer contenido de asfalto es el que se usa, ese agregado, para hacer granulometría. No es que se le hace la granulometría a una mezcla suelta, eso no se hace, ¿vale? Se extrae primero el asfalto y después se hace esa granulometría. ¿Dónde está el problema con el tema de la granulometría? El tema está en la práctica, en la realidad. Vamos a verificar por qué. 620. Aquí. Nosotros tenemos, por ejemplo, aquí en mezclas densas. Vamos a tomar como ejemplo una mezcla MD25. ¿Listo? Entonces, para yo cumplir granulometría, para cumplir con la especificación, debo cumplir un tamiz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tamices. ¿Ok? Ninguna planta real trabaja con 9 acopios de estos rangos de tamaños. Ninguna. ¿Ok? Ni en acopios, ni en tolvas. Entonces, yo le estoy exigiendo ni siquiera la planta, sino el contratista, que cumpla con 9 tamaños diferentes, cuando en la realidad, en producción, yo tengo es esto: planta de asfalto continuo. Voy a poner planta de asfalto continuo. Ahora voy a proyectar por acá. Cuando yo en la práctica tengo es esto. Acabo de mencionar que tenemos en la especificación 9 tamaños que se controlan. Y vamos a verificar un momento. Aquí. Usala. Aquí.
Por favor, miremos esta imagen o estas imágenes. Cuando ustedes tienen una planta de asfaltos, en la práctica, cuando vayan a una planta de asfaltos, ustedes van a tener, esto es una planta de asfalto continua, ¿listo? Método continuo. ¿Qué significa continuo? Básicamente es que hay unas tolvas. ¿Cuántas tolvas tenemos? 1, 2, 3, 4. Esos son los 4 tamaños que tiene la planta, ¿listo? Que comparados con la especificación, para cumplir, ¿por qué? Porque en laboratorio, cuando se hace el diseño de mezcla, el laboratorista coge y tamiza, coge y separa cada tamaño en tamices, ¿ok? Tiene los 9 tamañitos ahí en laboratorio. ¿Yo por qué le voy a exigir a la planta que controle o que cumpla un parámetro de 9 tamaños si en producción yo no tengo 9 tolvas con 9 tamaños diferentes? Por supuesto que soy susceptible a que esta tolva, que si yo tengo 9 en laboratorio, aquí debo garantizar al menos cubrir 2 o 3 tamaños, mínimo 2 por tolva, y habrá una que va a cubrir los 3 tamaños, o si se quiere el llenante mineral, pues sería la adicional. Entonces cada tolva me debe garantizar 2 tamaños, pero como puede cumplirlo con los 2, podría desfasarse en uno. Entonces físicamente tenemos ahí una disonancia entre la realidad de la producción y un control de laboratorio que me exige control de 9 tamaños. Esta tiene 4. En la práctica muchas tienen, veamos esta, tiene 2 tolvas. ¿Ok? Ahora, una planta, ahora ya no continua, sino discontinua. El hecho de que se llame discontinua no significa que sea peor, al contrario, son mejores. Yo cuando me toca probar plantas de asfalto, procuro en las licitaciones solicitar que sean discontinuas. Esta es una discontinua, esta es una discontinua. Y vean que es una torre. Ya no es como la que vimos ahorita, la continua. ¿Dónde está? Que prácticamente estos son plantas móviles. Estas se pueden trasladar de un proyecto a otro. Vean que tienen ruedas. ¿Listo? Entonces yo no recomiendo plantas continuas para una exigencia del nivel de la especificación IDU. ¿Ok? Las hay, sí. Y muchas en Bogotá, sí. ¿Queremos cumplir? No, no la recomiendo. ¿Por qué? Por el sistema de producción, pero ya no nos va a alcanzar el tiempo. ¿Ok? La que nos garantiza un pesaje al menos por cada tamaño que se produce en la planta es la de bache. ¿Por qué? Porque la de bache hace casi lo mismo que en laboratorio, ¿ok? Tiene un tamaño en una tolva, lo pesa en báscula y ese tamaño se dosifica para lograr la mezcla. Sin embargo, aun cuando sea discontinua o de bache, que es el mismo nombre, discontinua, esas plantas de asfalto discontinuas, de todos modos no tienen 9 tamices, tendrán a lo sumo 5, ¿ok? Como mencioné, son estas torres, ¿ok? Ellas tienen, no soy experto en plantas tampoco, eso sería yo mentir, ¿ok? Tienen de todos modos una cantidad de tolvas, pero no tienen 9, ¿ok? Pueden tener las mismas que una continua, solamente que son más precisas porque hacen una mezcla mediante dosificación por peso. Mientras que las continuas, por ser continuas, ellos lo que trabajan es con una banda transportadora y lo que ella pesa es cuánto pesa esa banda transportadora y hace un cálculo de acuerdo a la velocidad de la banda. ¿Okay? Mientras que la discontinua no es mediante banda, sino que pesa directamente la tolva y lo que hay ahí, ella va abriendo, va controlando volumen o masa y hasta obtener el peso exacto que se necesita para ese volumen de mezcla que se produce. Me faltó ya por el tiempo, el problema es que está el servicio de esta presentación no me deja extenderme más tiempo. ¿Cuánto tiempo nos queda? 6 minutos. Joder. Bueno, ¿quién me sigue hasta ahora? Me confirman por favor, porque si quieren me falta la verdad lo más importante. Creamos un link y seguimos, si les parece. Vamos a crearlo aquí directamente antes de que se nos agote el tiempo. Porque el aspecto acá más relevante es el tema de porcentaje de vacíos. Porcentaje de vacíos y densidad. ¿Qué es lo que sucede? Que la especificación
que la especificación tiene básicamente una trampa, la verdad. O sea, te lleva a la pérdida directamente, te lleva a que directamente incumplas por los rangos que entrega. Entonces quería explicar esa parte. Permítanme y lo verifico acá. Aquí el calendario. Meet. Nueva reunión. Crear nueva reunión. Iniciar una nueva reunión instantánea. Y listo, entonces aquí en el chat ya creé la reunión, entonces por favor pasémonos a ese link, por favor. ¿Me confirman, por favor? Listo, porfa accedan al link que les compartí. Denle clic y no, antes que se cierre eso. Listo, permitido a todos. Listo. Se nos acaba el tiempo. Nos quedan 4 minutos. Bueno, ¿quién falta por unirse? ¿Alguno tiene alguna dificultad? A ver, permitir. Bueno, se han conectado 4. Listo. Daibelis, Marina, Alexander, Michael, Miguel. Se va a cerrar la reunión. Los invito a ingresar al otro link. Listo. Permitir. Bueno, voy a cerrar aquí. Entonces, el que se unió y el que no, nos vemos. Nos vemos. Voy a cerrar aquí. Última oportunidad. Última oportunidad. Listo, nos fuimos. Listo, seguimos. Entonces, bueno, aquí tenemos otra horita, nos ganamos otra hora. Entonces, ojo con las plantas de asfalto, ¿vale? Iba muy rápido porque se nos iban a cerrar, pero ya aquí teniendo más tiempo. Vean, una planta de asfalto por bache, básicamente ellas se caracterizan es por ser una torre, ¿ok? Ya obviamente esa es otra disciplina prácticamente de la ingeniería mecánica o de la gente que directamente trabaja en plantas de asfálticos. Mi recomendación es que siempre busquemos una planta que sea de este estilo porque ellas dosifican por masa. Sin embargo, la producción no se asemeja al 100% al requisito de la Disculpe, especificación. ingeniero, Sí, una señor. pregunta. Sobre se estaba presentando, es que no aparece. Bueno, ya. Compartiendo, perdón. Listo, voy. Vamos a presentar. Compartir. Listo. Entonces, que la recomendación era entonces concentrarnos en sugerencia. Proveedores hay, ¿vale? Ya los hay. Uno de ellos es, por ejemplo, ahora se me olvida el nombre de todos. Bueno, tenemos uno en el norte de Bogotá, otro en Mosquera. Dromos, por ejemplo, Dromos tiene ya su planta discontinua. Planta de asfaltos. A ver si tiene imágenes. Dromos, por ejemplo, yo no he trabajado con Dromos ni trabajo con Dromos, ¿vale?
estoy diciendo que vayan allá. Pero por ejemplo, Dromos tiene su planta discontinua. Discontinua es de bachada. Es lo mismo, ¿vale? ¿Por qué bachada? Porque nuevamente ella es como si usted estuviera en el laboratorio, toma una muestra, la pesa, saca la masa que necesita, le quita más o menos, eso hace la planta. Obviamente de forma automática, con cada peso, con cada tolva. ¿Ok? Mientras que las discontinuas no. ¿Ok? ¿De qué otra planta? Ah, la de CTU. CTU. Esas son las dos que yo conozco. Listo. Que yo conozco que tienen su planta, sus megaplantas. Son plantas muy costosas, son inversiones muy grandes. Aquí no la puedo ver en la imagen. No la puedo ver, pero bueno, yo he estado allá y tienen su planta discontinua también. Mi recomendación es ese tipo de plantas. Listo. Cambiamos a la segunda variable o a otra variable. Entonces hablamos aquí de granulometrías. ¿Ok? Veníamos hablando de granulometrías, que ese es el principal problema. ¿Cómo resolverlo? Tratando de optimizar, de usar la mejor planta posible, porque finalmente ahí la granulometría depende de la producción de la planta. En cuanto a los ensayos de control de calidad, concentrándonos aquí en mezclas densas. ¿Por qué? Porque la verdad es más del 90% de las mezclas que se usan en Bogotá. Las demás mezclas son muy bonitas, muy chéveres. Bueno, las granocaucho también se usan en un porcentaje significativo, pero ni de cerca a lo que se usan las densas, ¿ok? Las demás están fenomenales en la teoría, pero en la práctica es marginal el porcentaje de uso. Entonces voy a hacer énfasis aquí en densas. ¿Qué ensayos nos pide la especificación? Gravedad bulk, gravedad máxima, vacíos con aire. Aquí vamos a hablar ahora, ¿ok? En cuanto a resistencia, hay varias opciones, pero para las mezclas densas es estabilidad. Seguimos, flujo, básicamente es una medida de formación para el mismo ensayo de estabilidad. Relación estabilidad-flujo, ahí solemos tener a veces dificultades. Contenido de agua, tracción indirecta, módulo resiliente. Antes no era un requisito explícito estar haciendo módulos, ahora sí. Entonces, nuevo requisito. Antes se exigía era por medio de los apéndices de especificaciones particulares, ahora está incorporado a la especificación ensayos de fatiga, es decir, ensayos de desempeño, solo los hacíamos en diseño de la mezcla o por solicitud de especificación particular. Ahora están incorporados. Entonces, gravedad específica bulk. Vamos a hablar de densidades para poder hablar de porcentajes de vacíos y nuevamente volver a hablar de densidades. Básicamente, la gravedad específica bulk. No vamos a hablar ahora de cómo se hace el ensayo. Pero la gravedad específica bulk es para resumir, es la densidad de la mezcla fáltica compactada, incluyendo el aire, ¿vale? Eso es, resumido muy brevemente, la gravedad específica bulk. Ahora, como se llama gravedad específica, no es densidad, es gravedad específica, es un valor adimensional. ¿Ok? Es un valor adimensional. Para convertirlo a densidad, pues tenemos que usar el factor de conversión, típicamente relacionado con la densidad del agua. Eso es la gravedad específica, pero de todos modos es un factor que está correlacionado de forma directa e inmediata con la densidad. Ahora, gravedad específica máxima vendría a ser entonces esa gravedad máxima excluyendo el volumen de vacíos. ¿Okay? Veamos que aquí cada gravedad específica dice aquí claramente que el valor de la gravedad específica bulk promedio sirve para determinar el porcentaje de vacíos con aire. Es decir, gravedad específica bulk y gravedad específica máxima, ambos nos calculan la gravedad específica máxima. ¿Por qué? Veamos aquí. Valor de la gravedad específica máxima promedio sirve para determinar el porcentaje de vacíos. Permítanme aquí un segundo que se me cuadró.
Porque no necesito de venir a clase tanto ruido. Sabe que yo no sé, estoy cometiendo un crimen acá o qué. Entonces, chicos, el porcentaje de vacíos con aire no es un ensayo que se realice, ¿ok? Para resumirlo, ¿por qué? Porque se determina es a partir de estas gravedades específicas, ¿ok? Y en porcentaje de vacíos con aire sí que tenemos problemas, sobras, ¿ok? Nosotros estamos, digamos, cableados para pensar en términos de densidad, no para pensar en términos de vacíos con aire. Entonces es normal que nos tome por sorpresa un incumplimiento en vacíos con aire. Quedamos perdidos en eso. No vamos a profundizar en esta fórmula, pero la final es que el porcentaje de vacíos con aire pues no debe variar del valor de referencia del diseño, del óptimo del diseño, más o menos una tolerancia. ¿Okay? Eso es como lo que significa. Vamos a profundizar es en qué significa ese ensayo de vacíos con aire. Entonces, aquí Freddy. Listo. Hola, Freddy. Ingeniero, disculpe una pregunta. ¿Su merced nos está presentando la especificación? Ah, sí, señor. ¿Qué está presentándose el 7U? Sí. Listo. Gracias. Vamos a la especificación. Listo. De tomo hasta aquí no se han perdido nada, ¿ok? Gravedad específica bulk. Aquí dice, el valor sirve para calcular vacíos con aire. Gravedad específica máxima, el valor sirve para calcular vacíos con aire. Ahora sí, vacíos con aire. Eso nos indica las normas. La normal que usamos es esta, ¿ok? Para casos específicos sería esta, pero, insisto, la mayoría de veces vamos a trabajar es esta, ¿ok? Entonces, esta norma, vamos a buscarla. Vamos a buscarla. Y aquí ya vamos a entrar a lo que yo quería llegar. Que de hecho un amigo recientemente, que también está en este curso, me dijo que tiene un problema de vacíos con aire. Pero no asistió a la clase, así que se jodió entonces. Listo. Entonces vamos a buscar la norma. Y ya cambio de pantalla para mostrárselas. A buscar la norma en vías. Y tranquilo que como les dije, ese ensayo no se hace. Realmente ese ensayo es un cálculo. Porque lo que se hace es gravedad específica, bulk y la máxima. Vías 736. 722. Listo, ya tenemos aquí la 736. Entonces voy a proyectar porque no les estaba proyectando esta. Ok, compartir. Listo. No me voy a poner a leer la norma, ok. Ustedes busquen sus normas y hacen sus normas, ok. Aquí necesitamos ir al grano. Entonces, vacíos con aire en mezclas asfálticas densas y abiertas. Importancia, toma de muestras. Procedimiento es que haga, ¿el procedimiento cuál es? Haga la gravedad específica bulk. Ese es el procedimiento. ¿Listo? Y en parafines si se necesita. Al final, el cálculo del porcentaje de vacíos con aire, esto aprendan, no, o sea, no aprendan solo de memoria. Adquieran este concepto porque van a tener problemas con el porcentaje de vacíos. Ahora sí, entendamos el concepto. El concepto es, yo tengo una densidad con aire y tengo una densidad máxima sin aire. La con aire es la bulk y la densidad sin aire es la máxima. La división entre ellos que me da, me va a dar ese porcentaje de vacíos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si la densidad con aire es el 100%, la otra va a ser, representa el 95%. Entonces, cuando yo hago esa división entre la que tiene aire y la máxima, me va a dar un porcentaje de compactación, un porcentaje de densidad entre mi probeta con aire y mi probeta sin aire insisto, una densidad aproximada del 95%. Si eso lo resto al 100%, ¿qué me da? Ya no me da la cantidad de material, que es ese 95%,
sino que me da la cantidad de vacíos. ¿Ok? Entonces, esto es lo que significa ese porcentaje de vacíos. Entonces, ese porcentaje de vacíos es ese porcentaje que le falta a la bulk para convertirse en la máxima. No sé si me hice entender. La bulk es un porcentaje de la máxima. Y ese porcentaje que le falte para llegar al 100 es el porcentaje de vacíos. ¿Listo? Eso es lo que significa el porcentaje de vacíos. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante? Porque eso significa que el requisito de la tolerancia que yo tenga entre el porcentaje de vacíos debe ir de la mano del requisito que yo tenga para el porcentaje de compactación. ¿Por qué? Porque, bueno, también ya lo voy a explicar porque eso depende de cómo esté especificado el requisito de porcentaje de compactación. Y ya lo voy a mostrar por acá. Entonces, tenemos un requisito de una tolerancia, que aquí nos da la especificación. Y ahora miremos porcentaje de compactación. Y lo que estoy explicando es importante es en esta especificación, porque eso no pasaba en la 2011. Flujo, todavía flujo, contenido de agua. Listo. Ese ensayo de porcentaje de vacíos es en laboratorio. ¿Qué significa? Que es sobre la muestra suelta de mezcla asfáltica que yo tomo en campo. ¿Vale? O si se quiere sobre briquetas, pero de tomo esas briquetas yo las elaboro a partir de mezcla suelta, o sea, a partir de la toma de muestra que yo hago. ¿Okay? Eso es el porcentaje de vacíos. Yo en campo hago estos ensayos que me indica la especificación, que son ensayos para el control de producto terminado. Y el ensayo, nuevamente, con el que tenemos líos es con densidad. Y esa densidad incluye vacíos con aire. Van de la mano. Si mi densidad da 95%, significa que me falta un porcentaje para llegar a los vacíos con aire. Entonces, ¿qué pasa con la densidad? Compactación. ¿Listo? Verificación de la compactación de la capa colocada. Se debe hacer tanto por densidad como el contenido de vacíos con aire en la mezcla. ¿Sí ven? Es lo que les explicaba hace un momento. La densidad y el porcentaje de vacíos realmente analizamos fue gravedad específica, pero son lo mismo. La diferencia es multiplicar por ese factor de densidad del agua. Eso es lo que diferencia la densidad de la gravedad específica. Entonces, la densidad va de la mano de los vacíos, porque lo que le falta a esa densidad para llegar al 100% son los vacíos. No necesariamente suman exactamente el 100 por esos factores que incluimos de la densidad del agua, las conversiones, etcétera. Si es bulk, si es superficialmente seco, etcétera. Pero conceptualmente es esa la idea. Entonces, la mezcla colocada debe cumplir en forma simultánea esos dos requisitos para cumplir compactación. Y ahí lo dividimos en dos. Densidad. En la lección anterior, pero la que está en la plataforma, les expliqué que la densidad, aun cuando yo en campo mido una densidad, esa densidad yo la afecto por confiabilidad. ¿Listo? Si esa densidad me dio 2300, la que yo uso para cumplimiento de la especificación no es 2300. Tengo que restarle un estadístico. ¿Okay? No vamos a profundizar en este momento. Lo importante es el concepto en este caso. ¿Vale? Le resto un estadístico y lo comparo contra mi densidad especificada en el diseño óptimo de pavimento. Entonces, leamos qué dice acá. Para el control de la compactación de una capa de mezcla asfáltica, la densidad promedio de la muestra que representa el área de obra ejecutada, o sea, esta es la densidad de campo, ¿vale? Ajustada por confiabilidad, debe ser como mínimo igual al porcentaje de compactación PM, porcentaje de compactación PM, del valor promedio de la densidad de las probetas ensayadas para el control del área de obra ejecutada. Entonces, valor promedio de la densidad de las probetas. Entonces, D sub E es la densidad bulk que yo tengo de mis briquetas que ensayé allá arriba en laboratorio. ¿Listo? Perdón. Vamos a verificar si es bulk o es la máxima. ¿Vale? Si es bulk, si este de sub E es bulk o es la máxima, porque ahí es donde está la diferencia en cómo logramos el cumplimiento de este factor. Aquí abajo
nos indica que es de sub E. Valor promedio de los resultados de la densidad específica máxima. ¿Ok? Y esto es clave. ¿Por qué? Porque en la 2011 la comparación se hacía contra la densidad bulk. Y los requisitos de cumplimiento también eran distintos. ¿Vale? Ya les muestro esa comparación. De diseño, no lo veo, pero bajemos que está aquí. Aquí, densidad, ¿ok? Densidad. El requisito de densidad que nos pide la especificación 2018 parece menos exigente que la 2011, porque nos pide el 92%, 0.92 de la especificada, 0.92 y 0.94 para estos tamaños. O sea, la MD25 nos pide 92%, MD19, MD13 nos pide 94%. Entonces nos relajamos, decimos, ve, tan bueno, tan fácil de cumplir densidad. Mentira, porque no la estamos comparando contra la bulk, la estamos comparando contra la máxima de sub E, es máxima, densidad específica máxima. Es decir, nos estamos comparando contra la densidad que no tiene vacíos, ¿ok? Contra la absoluta prácticamente, ¿listo? Contra la densidad absoluta. Entonces casi que aquí lo que está significando esta ecuación es que la especificación me admite aquí, me admite un 8% de vacíos, porque si tengo el 92% de densidad significa que me faltó un 8% y eso lo tengo es en vacíos con aire, ¿ok? 8% en vacíos con aire. Y en esta que me pide un 94% significa que me admite como máximo un 6% de vacíos con aire. Entonces, ¿a dónde quería llegar yo finalmente? Ya por cuestiones de tiempo voy a simplificar un poco. Esta, por ejemplo, del 94%, si yo tengo un diseño de mezcla que aunque cumpla con los parámetros de IDU, este tema, como les mencioné, es bastante extenso porque las mezclas asfálticas son complejas de por sí por la cantidad de ensayos que tienen, ¿vale? Pero quiero que se lleven este mensaje. Yo no puedo trabajar en obra con una mezcla que se haya diseñado con 6% de vacíos con aire o con 7% de vacíos con aire. Así cumpla con los requisitos de diseño de la mezcla, porque en campo esa mezcla jamás me va a cumplir este requisito. Porque si yo me fui con requisito, con un diseño al 7% de vacíos con aire, así yo compacte, esa mezcla no se va a dejar compactar por la cantidad de cemento asfáltico que tiene y la granulometría que tiene. Ella está diseñada para un 7% de vacíos, un 8% de vacíos. Jamás voy a cumplir este 94% si me comparo con la densidad específica máxima. ¿Ok? Les muestro ya para terminar la 2011. Especificación 2011. Listo. Vamos directo a densidades. Asfalto, control de vacío, vacíos con aire. Hay que cumplir la fórmula de trabajo más o menos 2%. Vamos a buscarlo.
Listo. Control de calidad de producto terminado. Microaglomerados. Densidad de microaglomerados. Densidad. Bueno, porque no lo encuentro. Espesor, lisura, textura, rugosidad. Vamos a ver. No entiendo por qué no aparece aquí ahora la... Ah, no, es porque ingresé a la 520, no a la 520, qué pena. Ahí me equivoqué. Es la 510. Por eso es lo que no me aparecía. Así, 510. Otra vez al final. Listo. Mes, calidad, control de asfalto, granulometría, control de calidad de la mezcla, flujo, relación de estabilidad flujo, contenido de aire, calidad de producto terminado, densidad. ¿Listo? Porcentaje de compactación. Entonces, al que cojan desprevenido va a creer que la especificación es más flexible ahora, 98% de la misma de sub E, de sub E. De sub E. ¿Ok? Y bajó al 94% y al 92%. Dice, uy, me gané un 6%, qué fácil. No, mentiras. Aquí la definición de sub E no estaba tan clara. La densidad promedio deberá ser cuando menos el 98% del valor promedio obtenido al compactar en el laboratorio con la técnica Marshall las 4 probetas. Aquí no dice si es bulk, si no es bulk. En la práctica todo el mundo siempre ha trabajado con la bulk, ¿ok? Porque de todo modo hubiese sido imposible lograr el 98%. Tendríamos que tener un 2% de vacíos. Entonces siempre se trabajó con la bulk. Hoy nos bajaron este 98%, pero ya nos aclararon que no es bulk, que es la máxima, ¿ok? Entonces ese es el mensaje que les quería dejar. Antes de empezar a hacer control, cerciorémonos, estudiémonos el diseño de mezcla y asegurémonos que sea un diseño de mezcla que nos garantice un porcentaje de vacíos. Igual, nos sentamos con la planta, lo estudiamos, analizamos las ecuaciones, simulamos un proceso de compactación teórico, porque al final esta explicación que les di es teórica, y podemos a partir de las variables y de las ecuaciones verificar que un porcentaje de vacíos por encima de un 6%, incluso más del 5%, yo no lo usaría. ¿Okay? Vamos a ir perdiendo en densidad simplemente porque matemáticamente no vamos a llegar. Ese es el mensaje que les quería dejar. Ya para un desglose más teórico necesitaríamos hacer un trabajo mucho más detallado, de muchas más horas para desglosar ecuaciones, etcétera, ¿vale? Muchas gracias por su paciencia y qué bueno que se hayan conectado a esta segunda parte. Si alguien tiene algo para comentar, por favor, abra el micrófono y coméntelo de forma inmediata. Ingeniero, o sea, bueno, yo tengo una pequeña inquietud. Sí. Respecto, bueno, para hacer el control de calidad de los vacíos de la carpeta asfáltica terminada, pues ahí nos dice que es con la gravedad, bueno, con la bulk y con la específica máxima, ¿no es cierto? Sí. Normalmente pues esa bulk se hace es con un núcleo, ¿cierto? Se saca el núcleo y se hace la gravedad específica bulk. Yo tenía la duda si, digamos, para no hacer afectación de la carpeta asfáltica y sacar ese núcleo para hacerle la bulk, ese ensayo se podría realizar o se podría reemplazar por el densímetro nuclear, ¿sí? Para no hacer como esa, pues yo le digo así, como ese daño a la carpeta asfáltica y hacerle esa intervención, sino más bien sacar esa densidad con el densímetro nuclear y hacer la relación ya pues con ese raíz que tenemos del diseño de la mezcla. Sí, mira, bueno, yo antes tenía también esa creencia de que para determinar vacíos se necesitaban los núcleos. ¿Okay? Sí. De todo modo, a mí no me gusta precipitarme en las conclusiones porque todo me gusta leerlo textual, ¿vale? Como lo he hecho hasta ahora, siempre leyendo la norma y no trayendo cosas que no son de las normas. Okay. Pero como tú mismo lo acabas de exponer, la norma de porcentaje de vacíos en ninguna parte te dice saque núcleos para hacer los vacíos. Te dice determine gravedad específica y divídalas. ¿Okay? Tú en campo mides la densidad, pero esa densidad si la divides entre la densidad del agua a esa temperatura, pues te da la gravedad específica bulk. ¿Ok?
y tú con esa densidad específica bulk y la máxima de las probetas, de las briquetas, sacas ese porcentaje de vacíos. De hecho, por esa razón, los densímetros eléctricos, cuando te piden el valor de la GMM o de la densidad específica máxima, densidad o gravedad específica máxima, tú lo ingresas al densímetro eléctrico y cuando él te mide en campo la densidad, que es la bulk, él te arroja como resultado, te va a arrojar como resultado densidad y porcentaje de vacíos. No sé si alguno ha tenido esa experiencia. Y que incluso cuando hay un error teórico en los datos que tú ingresaste, él puede llegar incluso a entregarte porcentajes de vacíos negativos. ¿Y por qué ocurre? Porque nosotros medimos en campo una gravedad específica o una densidad bulk que es superior a la que supuestamente le ingresamos al equipo como densidad máxima. Entonces el equipo dice, bueno, matemáticamente, si yo hago esa ecuación que les mostré hace un rato, el porcentaje de vacíos daría negativo. Pero es simplemente por un error conceptual que se hizo y es de que no se determinó bien la gravedad específica máxima y por ende ese cálculo arroja un valor también irreal que es un porcentaje de vacíos negativo. Conclusión, sí. ¿Listo, Freddy? Sí, se puede. ¿Vale? Listo, ingeniero, muchas gracias. No, yo siempre mantengo una expresión, no me crean a mí, ¿vale? Nunca me crean a mí lo que yo les digo. Yo les traigo el resumen de cosas que yo he analizado, ¿vale? Y esta pregunta te estoy respondiendo basado en la memoria. Confírmenlo ustedes con las normas, ¿listo? Nadie les puede decir que tienen que sacar un núcleo si la norma de ensayo no dice que es con núcleo. Y eso lo vas a comprobar directamente en los densímetros y verás que te arrojan porcentaje de vacíos porque es que eso es un valor calculado. ¿Ok? Listo, ingeniero, muchas gracias. Bueno, con todo gusto. Que les vaya muy bien. Gracias, buenas noches. Hasta luego.